Empecé a trabajar en Wallops en el año 2018, en marzo creo, quizás en abril. La instalación está situada en la costa de Virginia, donde el terreno se vuelve llano y el aire huele a sal y a agua estancada. No es Houston, ni mucho menos, pero eso era precisamente lo que buscaba. Ellos necesitaban un técnico en aviónica y yo necesitaba un trabajo que no hiciera demasiadas preguntas. Tenía los certificados. Podía llegar a tiempo y mantener la boca cerrada. Eso era suficiente. El trabajo era sencillo. Cohetes sonda, en su mayoría con pequeñas cargas útiles, que se elevaban durante unos minutos y volvían a bajar. Comprobaba el cableado, probaba los conectores y registraba las comprobaciones en el sistema. A veces, arreglaba algún fallo en el cableado o sustituía algún relé sospechoso. Nada glamuroso. Nada que apareciera en los informes de misiones que la gente realmente lee. Me gustaba tal y como era. El complejo es más grande de lo que parece. Un montón de edificios bajos esparcidos por el terreno. Un par de pistas de despegue, laboratorios de integración, talleres mecánicos. Hay una carretera principal que atraviesa el centro y todo se ramifica a partir de ella. Aparcaba en el mismo sitio cada mañana. El aparcamiento C, tercera fila cerca de la puerta de entrada. Seguía la misma ruta hasta el edificio de aviónica. Pasaba la tarjeta por la misma puerta. Rutina, supongo. Pero la rutina hacía que las cosas fueran sencillas. Vivía solo en Chincoteague, a unos 20 minutos al norte de la instalación. Un apartamento de una habitación en un complejo llamado Bayshore Landing. En realidad no estaba a orillas de la bahía. El nombre era optimista. Mi apartamento daba a un aparcamiento y a una zanja de drenaje que se inundaba cada vez que llovía mucho. El alquiler era de $700 al mes, con los servicios públicos incluidos. El divorcio se produjo en 2021. Don y yo habíamos terminado ya hacía tiempo, pero los trámites llevaron su tiempo. Ella se quedó en Norfolk. No la culpé por marcharse, yo tampoco me habría quedado. Ahora no nos hablamos. Ella llamó una vez, quizá 6 meses después de que los documentos fueran definitivos. No contesté. No dejó ningún mensaje, eso fue todo. Mantenía mi apartamento igual que mi escritorio, limpio, organizado, sin nada superfluo. Tenía un sofá que compré en Facebook Marketplace, una mesa de cocina con 2 sillas y una cama. La televisión funcionaba, no necesitaba nada más. Comida. Todos los domingos en Food Lion, en Main Street, compraba siempre lo mismo. Pechugas de pollo, verduras congeladas, arroz, pan, mantequilla de cacahuete, café. A veces compraba pollo asado, si no me apetecía cocinar. Comía en la mesa de la cocina y lavaba los platos inmediatamente después. No iba a bares, obviamente. El trabajo era el centro de todo, así debía ser. Llegaba alrededor de las 7, a veces antes, si había una prueba programada. Sacaba mis tareas del sistema, imprimía la lista de control y me ponía manos a la obra. Comprobación de los mazos de cables, comprobación del par de apriete de los conectores, pruebas de continuidad en las líneas umbilicales. La mayoría de los días trabajaba durante la hora del almuerzo. Una barrita proteica de mi furgoneta, quizá una manzana, y luego volvía hasta las 4 o las 4:30. Caden Leonard era mi supervisor. Ingeniero de sistemas, de unos 50 años, con canas en las sienes. Siempre llevaba una camisa abotonada con una insignia de la NASA prendida en el bolsillo. Firmaba mis hojas de asistencia cada semana y me vigilaba más de cerca que a cualquier otro miembro del equipo. Yo sabía por qué. Todos lo sabían. Llevaba sobrio desde 2017, casi 8 años cuando llegó marzo de 2025. Pero ese tipo de cosas no se olvidan fácilmente. La gente recuerda. Y en un lugar como la NASA, incluso en una instalación pequeña como Wallops, no se olvidan. Caden nunca dijo nada directamente. No le hacía falta. Veía cómo pasaba por mi puesto de trabajo con más frecuencia de la que tenía sentido. Me preguntaba cómo iba la verificación cuando ya tenía el estado en el sistema.
Si me tomaba un almuerzo largo o volvía del baño en más de unos minutos, lo pillaba mirando el reloj. No me molestaba, no especialmente. Decidí que era el precio que había que pagar por estar allí. Muchos sitios no me habrían contratado después de Norfolk. Wallops sí lo hizo. Así que mantuve la cabeza gacha y no me quejé. Me acostumbré a los controles y empecé a considerarlos parte del trabajo. Llegar temprano, hacer el trabajo, quedarse hasta tarde si era necesario y no dar a nadie motivos para dudar de ti. Así de sencillo. Creía sinceramente que podía seguir haciéndolo. Para siempre, tal vez. O al menos hasta que me jubilara. Hay chicos en Wallops que han hecho el mismo trabajo durante 20, 30 años. Pensaba que podía ser uno de ellos, invisible, fiable, olvidable. Eso duró hasta principios de marzo. Era jueves. Lo recuerdo porque los jueves, Kayden hacía sus revisiones seccionales. Sacaba los registros de inspección de todos y los revisaba línea por línea, buscando patrones o pasos omitidos. Normalmente no me decía nada si algo no estaba bien. Pero esa mañana me encontró en mi puesto del laboratorio de integración. Estaba realizando una prueba de continuidad en el cableado de la carga útil. 26 contactos, todos dentro de las especificaciones hasta el momento. Turner, dijo. Levanté la cabeza. Tenía los brazos cruzados. Eso no era muy bueno. Sí. Te necesito en mi despacho, en 10 minutos. ¿Hay algún problema con los registros de los mazos? Pásate cuando llegues a la parada. No esperó mi respuesta, simplemente se dio la vuelta y se marchó. Terminé la prueba de continuidad, registré los resultados, volví a meter el haz en su bolsa antiestática y la sellé. Luego me lavé las manos y me dirigí al ala administrativa. El despacho de Kayden estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta cuando llegué. De todos modos llamé. Entra, cierra la puerta. Esta parte me ponía un poco nervioso. Las conversaciones a puerta cerrada no eran habituales para nosotros. Si tenía alguna observación sobre mi trabajo, simplemente me la enviaba por correo electrónico o la mencionaba de pasada. Esto parecía diferente. Entré y cerré la puerta. Su oficina era pequeña, una mesa, 2 sillas, un archivador, una pizarra con un rotulador, cubierta de gráficos de horarios y números de piezas. Había una ventana que daba al aparcamiento. Podía ver mi camión desde allí. Siéntate, dijo. Me senté. Kayden se recostó en la silla y me miró durante un segundo. No con enfado ni decepción, simplemente con curiosidad. Llevas aquí 7 años, dijo. Más o menos. Sin problemas, sin manchas en tu expediente. Apareces, haces tu trabajo, no causas problemas. No dije nada. No estaba seguro de si era una pregunta. Te asigno una tarea, dijo. Está fuera de tus responsabilidades habituales. Sentí que algo se contraía en mi pecho. No era pánico, solo el comienzo del pánico. ¿Qué tarea? Almacenamiento y transporte de carga útil. Llega una devolución este fin de semana. Una pequeña prueba de la atmósfera superior. Está marcada para un tratamiento especial. Yo no me ocupaba de las devoluciones. No era mi trabajo. Trabajaba en los montajes, en las comprobaciones previas al lanzamiento. En cuanto salía del recinto, mi trabajo había terminado. ¿Por qué yo?, pregunté. Kayden dio unos golpecitos con el bolígrafo sobre la mesa. Porque eres de fiar y porque se necesita alguien que sepa mantener la boca cerrada. Eso no respondía a mi pregunta, no del todo. Me encargo de la integración de la aviónica, dije. No me encargo del posvuelo. Ahora sí. Deslizó una carpeta por la mesa. Era fina, quizá 3 o 4 páginas en su interior. No la abrí. La reunión informativa es mañana a las 9 en punto, dijo Kayden. El servicio de seguridad estará allí. Anna Peters, de operaciones de carga útil. Entonces, recibirás todos los detalles. El servicio de seguridad está marcado, repitió. Eso significa cadena de custodia, documentación, todo el proceso.
Supervisarás al equipo de retorno, comprobarás el estado de la carga útil y firmarás el transporte de vuelta al laboratorio. Miré la carpeta. Sentía las manos frías. Nunca he hecho esto antes. Has hecho comprobaciones, es el mismo principio, solo que lo haces al final en lugar de al principio. No era lo mismo, ni mucho menos, pero no discutí. Es voluntario. La expresión de Kayden no cambió. No. Cogí la carpeta. Era ligera. En la etiqueta de la portada ponía acceso restringido en letras rojas. Mi número de identificación estaba escrito debajo con la letra de Kayden. Reunión informativa en la sala de conferencias B, dijo. No llegues tarde. Me levanté. Sentía las piernas rígidas. ¿Algo más? Sí. Me miró directamente a los ojos. Esto se queda entre nosotros. No hables de ello en la sala de descanso. No se lo menciones a los demás técnicos. Si alguien te pregunta en qué estás trabajando, diles que es un trabajo rutinario con una carga útil. ¿Entendido? Entendido. Salí de su despacho y volví al laboratorio de integración. Mi puesto estaba tal y como lo había dejado. Las herramientas en su sitio, el diario de comprobaciones abierto en la tableta. El cable que estaba probando seguía en su bolsa. Me senté y miré la carpeta durante un rato. No la abrí, todavía no. Simplemente la sostuve y traté de entender en qué diablos me acababan de meter. La rutina que había construido durante 7 años. Aparecer, hacer el trabajo, permanecer invisible. Se había acabado. Lo supe en ese mismo momento. Kayden no me habría llamado para algo insignificante, y desde luego no habría involucrado al servicio de protección si no fuera por lo que venía con los documentos, la supervisión y las preguntas que probablemente no podría responder. Metí la carpeta en mi maletín y volví a revisar el cableado. Me quedaban 12 contactos por comprobar. Los fui haciendo uno por uno, registrando cada resultado e intentando no pensar en la reunión informativa del día siguiente. Pero mis manos temblaban ligeramente mientras apretaba los conectores y no podía dejar de mirar mi maletín, donde yacía la carpeta, limitada, silenciosa y expectante. La reunión era en la sala de conferencias B a las 9 de la mañana siguiente. Llegué a las 8:55. Kayden ya estaba dentro con alguien que no conocía. El chico se levantó cuando entré. Medía alrededor de 1,75 m, tenía un físico atlético y vestía el uniforme del Servicio de Protección de la NASA con un cinturón de equipo y un auricular de radio. Tenía el pelo negro, cortado al ras, y los ojos marrones oscuros. Una pequeña cicatriz le atravesaba una ceja. Tenía esa postura alerta que siempre tienen los guardias, incluso cuando están simplemente de pie. Turner, dijo Kayden. Este es Stanley Dennis, Servicio de Protección. Stanley me tendió la mano, se la estreché. Su apretón era firme, pero no agresivo. Stanley está al tanto de la misión, dijo Kayden. Coordinará la parte de seguridad. Asentí. No pregunté qué era la parte de seguridad. Decidí que lo descubriría pronto. Stanley señaló una de las sillas. Siéntate. Me senté. Kayden se quedó de pie junto a la pizarra. Stanley ocupó la silla frente a mí y sacó una tableta, pasando el dedo por algo que yo no podía ver. Te han asignado a un grupo de apoyo temporal, dijo Stanley. Su voz era tranquila, profesional, la radiofrecuencia de la seguridad. La carga útil llega a través de la ventana de retorno del Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio. Se abre el domingo por la mañana, a las 6 en punto. Esperé. Es una cápsula reutilizable, continuó Stanley. Una pequeña plataforma de pruebas de la atmósfera superior. Formarás parte del equipo de recepción. ¿Haciendo qué?, pregunté. Comprobación y documentación. Protocolo de almacenamiento estándar. Eso no respondía a mi pregunta. Miré a Kayden. Me miraba con la misma expresión tensa que siempre ponía cuando pensaba que yo podía contradecirlo. ¿Por qué un técnico en aviónica?, dije. Stanley no pestañeó.
Ya tienes la autorización y tus habilidades se ajustan a los requisitos de la tarea. No sabía lo que eso significaba. Los técnicos en aviónica comprueban el cableado y los conectores. Los equipos de retorno se ocupan de la integridad estructural, los daños al entrar en la atmósfera y los sistemas de apertura de paracaídas. Son habilidades completamente diferentes. ¿Qué carga útil?, pregunté. Misión clasificada de encuentro, dijo Stanley. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. La sesión informativa completa será el domingo a las 5:30, en el lugar. Kayden cambió el peso de su cuerpo. Turner, es sencillo. Supervisas el retorno, compruebas el estado, firmas los documentos de transporte. Eso es todo. Miré la carpeta que había traído conmigo. Aún no la había abierto. La etiqueta roja «Acceso restringido» me miraba desde la mesa. ¿Y si digo que no?, dije. La mandíbula de Kayden se tensó. Stanley se limitó a mirarme, tranquilo, paciente. «No dirás que no», dijo Kayden. Eso era todo. No era realmente una amenaza, solo una afirmación. Pensé en Norfolk, en el hecho de que todavía tenía ese trabajo, en el apartamento en Chincoteague y los $700 al mes, y la rutina que había construido, que mantenía todo plano y controlable. «De acuerdo», dije. Stanley asintió una vez. «Preséntate en el hangar alto, domingo a las 5:30. Te esperaré en la entrada norte. Trae tu tarjeta de identificación y el paquete de información». Tocó 2 veces su tableta y luego se levantó. ¿Alguna pregunta? Tenía una docena, pero negué con la cabeza. «Bien», dijo Stanley. Miró a Kayden. «¿Estamos listos?» Kayden asintió. Stanley se marchó, sus zapatos produciendo un sonido uniforme y rítmico sobre el suelo de baldosas. La puerta se cerró detrás de él. Kayden se quedó donde estaba, con los brazos cruzados, durante un segundo. Luego me miró. «Es una rutina, Turner. Solo trabajo de documentación. Si lo haces bien, el lunes estarás de vuelta en el banco de pruebas». «Por supuesto», dije. Él no confiaba en mí más de lo que yo confiaba en él. Volví al laboratorio de integración y abrí la carpeta. Había 3 páginas dentro. La primera era un mapa de la ubicación que mostraba el hangar alto, la entrada norte y la ruta marcada con un rotulador amarillo desde el aparcamiento de CE. La segunda página era una lista de verificación. Tarjeta de identificación. Paquete informativo. Calzado cerrado. Sin dispositivos electrónicos personales, sin cámaras. La tercera página estaba en blanco, excepto por una línea en negrita en la parte superior. Hora de presentación. Domingo a las 5:30. Contacto. S. Dennis, Servicio de Protección de la NASA. Volví a guardar la carpeta en mi maletín y no volví a pensar en ello en todo el día. O al menos, intenté no pensar en ello. El domingo por la mañana me desperté a las 4:15. No necesité despertador. Mi cerebro ya se encargaba de eso cuando tenía algo planeado temprano. Me duché y me vestí. Pantalones de trabajo, calcetines de acero, sudadera debajo de la chaqueta, porque el hangar alto siempre era frío. Preparé café en la máquina de mi mostrador y lo bebí de pie junto a la ventana. El aparcamiento exterior estaba vacío, todavía a oscuras. Salí de Chincoteague a las 4:50 y llegué a Wallops a las 5:10. El aparcamiento C era casi vacío, solo había unos pocos coches dispersos por la parte trasera, probablemente del equipo de vigilancia de fin de semana. Aparqué en mi sitio habitual, la tercera fila, y cogí la carpeta del asiento del copiloto. La entrada norte del alto hangar estaba detrás del edificio principal de integración, alrededor del lado donde estaban las rampas de acceso para el transporte. Había estado allí quizás 2 veces en 7 años. No formaba parte de mi ruta habitual. Stanley estaba esperando en la puerta cuando me acerqué. El mismo uniforme, el mismo auricular. Miró su reloj cuando me acerqué. «Puntual», dijo. «Sí». Pasó su tarjeta y la cerradura hizo clic. La puerta era pesada, reforzada. Lo seguí al interior.
El hangar alto era enorme. Techos de 9 metros, grúas suspendidas, suelos de hormigón marcados con líneas amarillas de seguridad. Normalmente albergaba etapas de cohetes o carenados de carga útil en diferentes fases de montaje. Esa noche solo había una cosa en el centro, bajo la luz. Una plataforma. Y sobre la plataforma, un contenedor sellado. El contenedor medía unos 2,5 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Era de polímero gris mate, con los bordes reforzados, y tenía una docena de correas tensadas que lo sujetaban. Parecía uno de esos que se utilizan para el transporte controlado de medios, regulación de la temperatura, amortiguación de vibraciones. Stanley se dirigió hacia él. Yo lo seguí. Kayden ya estaba allí, de pie junto a la plataforma, con una mujer que no reconocí. Medía alrededor de 1,65 m, era delgada, vestía una bata de laboratorio sobre ropa de oficina, tenía el pelo negro recogido en un moño pulcro y llevaba unas gafas finas y rectangulares. Tenía una tableta en una mano y no dejaba de frotarse la otra muñeca con el pulgar. No era un gesto nervioso, sino un movimiento repetitivo, controlado. «Turner», dijo Kayden cuando nos acercamos. «Esta es Anna Peters, de Operaciones de Carga Útil de Goddard. Está aquí para recibir el almacenamiento». Anna me miró con sus ojos marrones oscuros detrás de las gafas. Su expresión era tranquila, pero había algo en ella que parecía tenso, cauteloso. «Anna, este es Nash Turner», dijo Kayden, «técnico de aviónica. Se encargará de la documentación y la verificación». «Bien», dijo Anna. Su voz era tranquila, precisa. «Necesitaremos registros fotográficos completos y un informe escrito sobre el estado exterior antes de trasladarlo». Asentí con la cabeza. Stanley se acercó a la plataforma y sacó una pequeña tableta de su cinturón. «La carga útil ha llegado a 0400. La cadena de custodia ha sido transferida por el equipo de retorno a 0412. No ha habido incidentes durante el transporte». «¿Temperatura exterior?», preguntó Anna. Stanley miró la tableta. «Estable. 18 grados centígrados, dentro del rango normal». Anna tomó nota en su tableta. Su mano era firme, pero seguía frotándose la muñeca. Miré el contenedor. «Puedo verlo». Anna miró a Kayden. Él asintió. Stanley se desplazó hacia la parte delantera del contenedor y comenzó a desabrochar las correas. Le llevó unos 2 minutos. Cuando quitó la última correa, levantó la tapa. Dentro había una cápsula, pequeña, de unos 3 pies de altura, de forma cónica. El tipo de cosa que se utilizaría para probar la atmósfera superior o para traer de vuelta una pequeña muestra. Había visto docenas de ellas en fotografías y algunas en persona. Siempre volvían quemadas. El blindaje ablativo se quemaba y se corrollaba. Manchas de calor, marcas de fricción por la entrada en la atmósfera. A veces trozos del sistema de paracaídas todavía enredados en las líneas de retorno. Esta parecía limpia. No nueva, pero limpia. La superficie era lisa, metálica, con un ligero patrón de juntas de paneles que iban verticalmente a lo largo de la curva. Sin rastros de quemaduras, sin daños por ablación, sin quemaduras en absoluto. Parecía como si hubiera estado en un laboratorio con clima controlado en algún lugar. No como si acabara de atravesar la atmósfera a velocidad terminal. La miré fijamente. «¿Algo anda mal?», preguntó Kayden. «No está dañada», dije. «Correcto», dijo Anna. Se acercó con la mirada fija en la cápsula. «No hay quemaduras de entrada ni degradación térmica. La integridad de la superficie no se ha visto afectada». No tenía sentido. Incluso con el mejor blindaje, incluso con un ángulo de entrada en la atmósfera poco pronunciado, se producen daños térmicos. Se producen marcas de fricción. Se produce algo. «¿Cómo?», dije. Anna me miró. «No lo sabemos». Stanley también observaba la cápsula en ese momento. Tenía la mano apoyada en el cinturón del equipo y golpeó una vez la radio con los dedos. Anna pasó la página de su tableta.
La cápsula regresó de una cita clasificada con un asteroide cercano a la Tierra, designación restringida. Se desplegó hace 4 meses, completó su vuelo y regresó a la ventana de retorno sobre el Atlántico anoche. Bien, dije. Durante el vuelo de regreso, continuó Ana, transmitió un tono de servicio en el canal principal de telemetría, continuo, sin interrupciones. Fruncí el ceño. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Volví a mirar la cápsula. Eso es imposible. Las baterías no duran 4 meses con una transmisión continua. Cierto, dijo Ana. Su voz seguía siendo tranquila. Pero ahora percibí algo más, algo que no era del todo estable. Deberían haber muerto en 3 semanas, 4 como máximo. Kayden cambió el peso de su cuerpo. Los dedos de Stanley dejaron de tamborilear. Ana se frotó la muñeca de nuevo. Necesitamos saber por qué sigue transmitiendo y por qué ha vuelto intacta. Me quedé allí de pie, mirando la cápsula. Limpia, lisa, incorrecta. No era una simple comprobación, ya era incorrecta. Stanley quitó las correas. La tapa estaba levantada. Miré la cápsula. Fue entonces cuando lo oí, alto, agudo, constante. Llenaba todo el hangar. Giré la cabeza hacia el techo y luego volví a mirar la plataforma. Nadie tocaba la cápsula. No había nada conectado a ella, ni cables, ni equipos de prueba. Nada. ¿Oís eso?, dije. Ana levantó la vista de su tableta. ¿Oír qué? El tono. Se quedó quieta. La mano de Stanley dejó de tamborilear sobre su radio. Kayden dio un paso hacia la plataforma. Yo lo oigo, dijo Stanley. Ana dejó la tableta en el borde del contenedor y se acercó a la cápsula. No la tocó, solo se quedó allí, escuchando. El tono era constante, quizás 2000 hercios, algo en ese rango. Decidí que se trataba de una fuga de otra prueba que se estaba realizando en algún lugar de las instalaciones. El hangar alto comparte la energía y la infraestructura de datos con la mitad del campus. A veces se producen interferencias cruzadas, un sonido errante procedente del generador de señales en 3 habitaciones. Seguí escuchando. No fluctuaba, simplemente se mantenía allí, limpio y nítido. «Está transmitiendo algo», dijo Kayden. Ana negó con la cabeza. «No es de esta habitación. No hay ningún equipo conectado a la corriente». Stanley se quitó la radio del cinturón y pulsó el botón. «Denisa Operaciones. Estamos realizando alguna prueba de radiofrecuencia esta mañana». La radio crujió. La voz respondió. «Negativo. No hay nada programado hasta el lunes». Stanley se volvió a colgar la radio. «¿De dónde viene?». No respondí. Todavía estaba tratando de identificarlo. El tono tenía esa cualidad que se obtiene de los osciladores electrónicos. No era una vibración mecánica, demasiado limpio, demasiado estable. Luego cambió. No era la altura, era el ritmo. Se dividió en ráfagas, corta, corta, larga, pausa, corta, corta, larga, pausa. Sentí que se me encogía el pecho. «Es estructurado», dijo Ana. Kayden se acercó. «¿Estructurado cómo?». «El patrón. No es una interferencia aleatoria». Stanley escribía algo en su tableta. Podía ver cómo se movía su mandíbula. Los impulsos continuaban, la misma secuencia. Corto, corto, largo, una y otra vez. Volví a mirar la cápsula. Seguía sellada, seguía ahí, en el contenedor, sin daños visibles y sin conexiones. Ana volvía a frotarse la muñeca con el pulgar. Lo hacía sin mirar hacia abajo, simplemente fijando la vista en la cápsula. «Lo hemos registrado antes», dijo. Kayden se giró. «¿Registrado qué?». «Este patrón exacto. La red del espacio lejano lo captó en noviembre del 18, 0300 UTC. La misma cadencia, el mismo intervalo». «¿De dónde?», dije. Ana no me miró. «Desde el asteroide durante el encuentro». Esperé a que continuara con su explicación, pero Ana se quedó en silencio.
Kayden preguntó qué significaba todo eso, y Ana finalmente lo miró con el rostro pálido y explicó que la cápsula había grabado esa señal, o la estaba repitiendo, o... Se detuvo a mitad de la frase. Stanley le pidió que terminara la frase, y entonces ella expresó la tercera opción. Tal vez la cápsula había comenzado a transmitir la señal durante el vuelo de regreso, y simplemente no se había detenido. El tono seguía sonando en impulsos cortos, largos. Quería objetarle que eso era imposible, ya que las cápsulas no comienzan a transmitir espontáneamente señales grabadas, sino que solo ejecutan secuencias programadas por comandos del temporizador, sensores o el centro de control en tierra. Pero me quedé callado, porque la cápsula seguía sellada y la señal continuaba sonando. Ana levantó la tableta y con mano temblorosa tomó nota, tras lo cual añadió que había algo más importante. Kayden, con los brazos cruzados, preguntó qué era exactamente, y Ana explicó la razón del regreso anticipado de la cápsula. Según el plan de vuelo, debía permanecer en órbita 6 semanas más para una observación ampliada, pero la devolvieron la semana pasada. Le pregunté por qué, y Ana me dijo que la señal había cambiado de dirección. Al principio no entendía a qué se refería. Entonces Ana explicó que la señal se transmitía hacia el exterior, hacia el asteroide, y que durante 3 meses y medio el vector de transmisión permaneció fijo en las coordenadas del encuentro, hasta que Stanley dio una fecha concreta, el 27 de enero. Ana confirmó que fue entonces cuando la señal se reorientó y comenzó a transmitirse hacia la Tierra. Se hizo el silencio, interrumpido solo por el tono continuo. Intenté asimilar lo que había oído. Una cápsula en órbita simplemente no puede reorientar físicamente su vector de transmisión sin motores de maniobra o una secuencia de comandos. Pregunté si habían enviado una orden de reorientación, pero me respondieron que no. Entonces, pregunté cómo era posible, pero Ana admitió que no lo sabían. Kayden se frotó la cara y volvió a preguntar si entendía correctamente que la cápsula había cambiado de dirección por sí sola. Ana aclaró su postura, afirmando solo que el vector de la señal había cambiado, y que, precisamente para averiguar las razones, habían devuelto la cápsula a la Tierra. Stanley siguió escribiendo en la tableta, registrando todo lo que sucedía con marcas de tiempo. Volví a mirar la cápsula, que estaba en el contenedor, lisa y limpia, transmitiendo una señal imposible desde un equipo cuyas baterías deberían haberse agotado hacía tiempo. El tono cambió a un patrón largo, corto, con pausas entre repeticiones. Ana tomó otra nota. Le dije que necesitaba examinar la sección de aviónica, y Kayden asintió, confirmando que para eso me habían invitado allí. Me acerqué a la plataforma y examiné la cápsula, de aproximadamente 1 metro de altura y forma cónica, con juntas de paneles que se extendían verticalmente a lo largo de la superficie curva. El puerto de acceso externo estaba en la tercera parte inferior, justo donde debía estar. Una escotilla sellada estándar de unos 20 centímetros cuadrados. Cuando me incliné para examinarla, mi lector de tarjetas parpadeó inesperadamente con una luz verde lo suficientemente brillante como para que lo notara con mi visión periférica. Me quedé paralizado, desconcertado. El lector estaba sujeto a mi cinturón. No lo había acercado a ningún sitio ni había tocado nada. Simplemente colgaba en su sitio, pero parpadeó como si estuviera autenticando algo. Me enderecé y miré el lector, pero la luz ya se había apagado, dejando solo el plástico negro con la ventana LED vacía. Stanley me preguntó si había escaneado algo, y me volví hacia él, confirmando que me estaba observando. Respondí negativamente a la pregunta, pero Stanley notó que mi insignia se había iluminado, y lo reconocí. Cuando me preguntó por qué, admití honestamente que no lo sabía. Stanley se acercó, examinó el lector de mi cinturón, luego miró su tableta y comenzó a escribir algo. Me preguntó la hora exacta del incidente. Miré mi reloj y le dije que eran las 5:46. Stanley registró la información sin dar explicaciones y retrocedió. Miré a Ana.
y vi que estaba mirando fijamente el lector de tarjetas. Dijo que eso no debería ocurrir, y yo estuve de acuerdo, explicando que la autenticación RFID requiere una solicitud activa del terminal, y aquí no había ningún terminal. Ana confirmó que entendía la situación. Volvió a frotarse la muñeca y dijo que era necesario trasladar la cápsula. Kayden preguntó a dónde, y Ana le informó de una sala limpia en el edificio 6 que ya había preparado. Stanley se colocó la tableta en el cinturón y se ofreció a organizar el transporte, señalando la necesidad de un carro sellado y 2 personas para acompañarlo. Ana estuvo de acuerdo, pero advirtió estrictamente que no habría ningún acceso externo a la cápsula hasta su llegada al entorno controlado y que nadie debía abrir nada en el lugar actual. Seguí mirando mi lector de tarjetas con el indicador apagado, mientras el tono seguía sonando en el fondo, con impulsos largos, cortos, cortos, cortos. 20 minutos después, llegó un carro con una cubierta de polímero sellada, ruedas bloqueables y un monitor climático instalado en el lateral. 2 chicos de logística ayudaron a Stanley a levantar con cuidado la cápsula del contenedor y a colocarla en el carro sin prisas, tardando unos 5 minutos en todo el proceso de transferencia. Ana comprobó el monitor climático y anunció que los indicadores se mantenían estables a una temperatura de 18,2 grados centígrados. Stanley bloqueó las ruedas e informó de que estaba listo para el transporte. Los 4, Stanley, Ana, Kayden y yo, llevamos la cápsula a través del campus, mientras los chicos de logística se quedaron para limpiar la plataforma. Aún era temprano, ni siquiera eran las 6 de la mañana, por lo que las calles estaban completamente vacías. Solo nosotros, la carretilla y el sonido de las ruedas sobre el asfalto. El tono sonaba más bajo ahora, amortiguado por la cubierta del carro, pero aún podía distinguirlo. El edificio 6 era una estructura rectangular baja detrás del complejo de integración principal, con salas limpias en la planta baja y laboratorios en la parte superior. Ana nos condujo al interior por una entrada lateral y empujamos el carrito por un pasillo con suelo de baldosas blancas e iluminación fluorescente, que hacía que todo pareciera plano y sobreexpuesto. La sala limpia estaba al final del pasillo, tras unas puertas dobles con esclusa de aire, vestíbulo e indicador de presión en la pared, que mostraba una señal verde. Ana detuvo el carrito fuera y dijo que yo la acompañaría, mientras que Leonard y Dennis observarían desde la sala de observación. Kayden señaló que debía estar dentro, pero Ana se opuso rotundamente, alegando el protocolo de almacenamiento, según el cual solo el personal necesario puede entrar en la sala durante la inspección inicial, y como yo realizo la inspección de la aviónica, soy personal necesario. Kayden no discutió, simplemente retrocedió y cruzó los brazos. Stanley abrió la puerta de la sala de observación al otro lado del pasillo y les informó de que estarían allí. Ana asintió con la cabeza en señal de acuerdo. La seguí al vestíbulo, ella pulsó el botón del cerrojo interno y la puerta exterior se cerró detrás de nosotros, tras lo cual la puerta interior se desbloqueó, permitiéndonos empujar el carro hacia adentro. La sala limpia medía aproximadamente 6 por 6 metros, con mesas de acero inoxidable a lo largo de 2 paredes, iluminación superior y una campana extractora laminar en una esquina. En el centro había una plataforma elevada con un soporte giratorio ya instalado. Ana bloqueó la carretilla junto a la plataforma y abrió la cubierta. La cápsula estaba dentro en el mismo estado que antes, lisa, intacta, ahora prácticamente silenciosa, ya que el tono apenas se oía en esa sala. Ana pidió ayuda para levantar la cápsula. La cogimos con las manos por la base y la levantamos juntos. Resultó ser más pesada de lo esperado, unos 36 kilos. La colocamos en el soporte giratorio y Ana la bloqueó con 4 abrazaderas. Ella retrocedió, se quitó las gafas, las limpió con la bata de laboratorio y se las volvió a poner. A continuación, Ana me explicó que mi trabajo era sencillo. Revisar el compartimento de aviónica, confirmar que el número de serie de la placa de telemetría
coincidía con el registro de lanzamiento y documentar cualquier daño o anomalía visible. Le pregunté cuáles eran sus tareas y me enumeró la visualización externa, el escaneo de espectro completo y la obtención de una muestra de la composición de la superficie sin romper el precinto, si era posible. Asentí con la cabeza en señal de comprensión. Ana me entregó un par de guantes de nitrilo y una linterna de inspección, y me explicó que el puerto de acceso se encontraba en el panel inferior y que se necesitaría una llave hexagonal de 6 milímetros para abrirlo. Ya tenía una llave así en el bolsillo del cinturón. Me puse los guantes y encendí la linterna, tras lo cual la cápsula en el soporte reflejó mi imagen distorsionada por la superficie curva. Me tranquilicé mentalmente pensando que se trataba de otra inspección rutinaria. Examinar el equipo, confirmar el número de serie, registrar los resultados y el procedimiento mantendría la situación bajo control. Me acerqué y dirigí la luz hacia el puerto de acceso, mientras el tono seguía sonando débil pero constante, con impulsos cortos, largos. Apreté la llave hexagonal contra el primer tornillo y empecé a girar, pero el tono no cesaba. Después de quitar el cuarto tornillo, lo coloqué en la bandeja con los demás, y el panel de acceso se desprendió limpiamente, sin resistencia ni rotura del precinto. Simplemente un equipo estándar que cumplía su función como debía. El compartimento de aviónica resultó ser compacto, de unos 15 centímetros de profundidad y 30 de ancho, con placas montadas en configuración apilada, con cables planos entre ellas. Todo parecía cumplir con los estándares de fábrica, con conexiones soldadas limpias, cableado correcto y etiquetas impresas con la misma tipografía que la NASA utiliza para todo el equipo de vuelo. Incliné la luz de inspección para ver mejor los números de serie de las placas. La placa de telemetría era la segunda por arriba, una placa verde de unos 10 centímetros cuadrados con una etiqueta blanca en la esquina superior derecha. Me incliné lo suficiente como para leer la inscripción TLM 440 KJ7 Revisión C, con la fecha de montaje septiembre de 2024. Saqué la tableta de mi cinturón y abrí el archivo del manifiesto que Ana había descargado antes de empezar a trabajar. Pasé a la sección de aviónica y encontré la línea correspondiente a la placa de telemetría. Los datos coincidían perfectamente. TLM 440J7 Revisión C, fecha de fabricación septiembre de 2024. Una coincidencia perfecta. Hice una anotación en el diario de comprobación con la fecha y, por un segundo, pensé que tal vez toda esta situación resultaría ser una aburrida rutina. Simplemente otro equipo de vuelo que había regresado intacto, con una extraña interferencia de radiofrecuencia procedente de un conector suelto o un firmware dañado. Y el lunes volvería a mi puesto para comprobar la continuidad de los mazos de cables. Eso me habría parecido perfectamente aceptable. Moví la luz a lo largo de la placa para comprobar si había daños y no encontré grietas, decoloración ni signos de estrés térmico. Todos los componentes parecían estar en buen estado. Los condensadores no estaban hinchados. Las resistencias no estaban quemadas. El estado estándar después del vuelo para un equipo que nunca se había sobrecalentado. Entonces, vi un segundo conjunto de números rayados en la superficie de la placa, justo debajo de la etiqueta blanca, aproximadamente 1 centímetro más abajo. Los pequeños símbolos, todos de la misma profundidad, indicaban que alguien había utilizado una herramienta afilada, probablemente un punzón o un marcador de los que se utilizan para marcar piezas metálicas en un taller mecánico. Me detuve y me quedé inmóvil. Los números rayados se leían como 882-746-3. Los miré durante unos 10 segundos antes de darme cuenta de su significado. Era mi identificador de servicio, el número de mi tarjeta de identificación, que introduzco en el sistema cada mañana al registrar las tareas y que utilizo desde marzo de 2018, cuando el Departamento de Recursos Humanos me proporcionó los datos de acceso. 882-7463. Me sé las 6 primeras cifras de memoria después de repetirlas miles de veces.
pero siempre se me olvida la última cifra, el 3. Y tengo que comprobarla en la tarjeta al menos una vez a la semana, porque mi cerebro se niega a memorizarla. Quienquiera que haya grabado estos números en la placa, conocía los 7 caracteres. Mi mano aún sostenía la linterna de inspección y noté que temblaba ligeramente. Me alejé de la cápsula y miré hacia arriba, hacia la ventana de observación, donde estaba Ana con su tableta, junto a ella, Kayden con los brazos cruzados y detrás de ellos, Stanley con su tableta. Me volví hacia la placa, donde los números seguían en su sitio, marcas claras y deliberadas, evidentemente no aleatorias ni caóticas. Volví a comprobar el ángulo de la luz, asegurándome de que no veía ninguna sombra ni reflejo engañoso, pero los números seguían ahí. Llamé a Ana, pero mi voz salió más baja de lo que pretendía, así que carraspeé y repetí mi petición de que entrara en la sala limpia. El intercomunicador crepitó con una pregunta sobre el motivo y respondí que necesitaba mostrarle algo. 30 segundos después, la puerta del vestíbulo chirrió al abrirse, dejando entrar a Ana, que cruzó la sala hasta la plataforma y se inclinó sobre la cápsula a mi lado, interesada en mi hallazgo. Dirigí la luz hacia la placa de telemetría y señalé la zona debajo de la etiqueta. Ana se ajustó las gafas y se inclinó más cerca, mientras yo observaba su rostro. Al principio no reaccionó, simplemente estudió los números con la misma expresión concentrada que la acompañaba desde que abrió el contenedor en el hangar alto. Luego, su boca se tensó y afirmó que no lo había visto antes, preguntando de nuevo sobre la aprobación de la placa en la inspección previa al vuelo en septiembre, ya que ella misma había revisado la documentación. Se enderezó frotándose la muñeca con el pulgar y añadió que esas marcas no aparecían en las fotografías. Le informé de que eran mis números, mi identificación de servicio, los 7 caracteres. La mano de Ana dejó de moverse y me preguntó si estaba seguro, a lo que respondí afirmativamente. Tras un momento de silencio, Ana se volvió hacia la ventana de observación y se dirigió al intercomunicador de la pared, informando a Kayden y Stanley del problema con la documentación. La voz de Stanley a través del altavoz pidió más detalles y Ana explicó que había marcas no autorizadas en la placa de telemetría que no estaban allí durante la inspección previa al vuelo. Kayden preguntó por la naturaleza de la marca y Ana describió una secuencia numérica de 7 dígitos rayados en la superficie de la placa de circuito impreso. Stanley preguntó si se podía fotografiar, recibió una respuesta afirmativa y ordenó documentar el hallazgo de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia, ordenándome que tomara una foto con una referencia a escala. Mecánicamente, busqué mi teléfono en el bolsillo y ya lo había levantado a medias cuando la voz de Stanley me interrumpió, prohibiéndome categóricamente el uso de mi dispositivo personal y señalando la cámara del armario de equipos. Añadió una aclaración importante. La imagen debía guardarse en un disco aislado, sin acceso a la red, ni sincronización en la nube. Debía fotografiar el hallazgo, transferir los datos al disco de la caja fuerte y eliminar el archivo de la cámara. Confirmé que había entendido las instrucciones. Ana ya se dirigía al armario de equipos en la pared del fondo. Sacó un maletín negro Pelican y lo trajo de vuelta a la plataforma, donde se encontraba la Nikon con un objetivo macro y una pequeña regla de plástico para medir la escala. Me entregó la cámara con la instrucción de documentar primero la etiqueta de serie y luego la marca justo debajo de ella, desde al menos 2 ángulos. Cogí la cámara y la encendí, comprobando que la batería estaba completamente cargada y que la tarjeta de memoria estaba vacía. Compuse la primera foto de manera que la etiqueta blanca ocupara todo el encuadre con el número de serie claro y legible, y tomé 3 fotos desde ángulos ligeramente diferentes para mayor seguridad. Luego me moví hacia los números rayados, que a través del visor parecían aún más deliberados, con una profundidad secuencial a lo largo de los 7 caracteres, lo que indicaba que el autor había dedicado mucho tiempo a ello. Tomé 4 fotos, 2 directas y 2 en ángulo oblicuo, para capturar el juego de luces en los surcos. Una vez terminada la sesión, Ana tomó la cámara y revisó 2 veces las imágenes en la pantalla trasera,
acercándose a los números rayados, y luego asintió con aprobación, destacando la nitidez de las fotos y la buena profundidad de campo. Me entregó la cámara con la instrucción de extraer la tarjeta y llevársela a Stanley para que transfiriera los datos. Saqué la tarjeta SD y la sostuve entre el pulgar y el índice, sintiendo el calor de la cámara. Atravesé el vestíbulo, pasé por la esclusa y salí al pasillo, donde Stanley esperaba fuera de la puerta de la sala de observación. Le entregué la tarjeta. Él la introdujo en una bolsa para pruebas, la selló y escribió con un rotulador en la etiqueta la hora, la fecha y mi nombre. Stanley me informó de que la tarjeta permanecería en la caja fuerte hasta que Goddard la solicitara y que no debía copiarla ni comentar su contenido. Confirmé que lo entendía y volví a la sala limpia. Ana estaba de pie junto a la plataforma con los brazos cruzados, mirando el compartimento de aviónica abierto, y dijo que era necesario extraer la bandeja para inspeccionar completamente la placa, ya que si alguien había accedido al equipo después del montaje, podría haber otras modificaciones. Le pregunté por sus sospechas sobre la manipulación del equipo, y Ana respondió que simplemente estaba segura de que había un problema. Añadió que los registros de la sala limpia eran digitales y que cada entrada se marcaba con una tarjeta de identificación, por lo que si alguien había abierto la cápsula después de la integración final, podrían determinar su identidad y la hora. Tenía sentido, teniendo en cuenta que la NASA lo controla absolutamente todo y que es imposible incluso entrar en una zona controlada sin dejar rastro en los datos. Pero eso no mejoró mi estado de ánimo. Ana se desplazó hacia un lado de la plataforma y soltó 2 clips de resorte que sujetaban la bandeja de aviónica en su sitio, pidiendo ayuda para extraerla. Me moví al lado opuesto, donde la bandeja era un conjunto rectangular de unos 35 centímetros de largo, montado sobre rieles deslizantes dentro de la carcasa de la cápsula. Ana agarró un extremo, yo cogí el otro y sacamos la bandeja en línea recta, que salió libremente con un suave chasquido. Lo colocamos sobre la mesa de trabajo, debajo de la campana extractora laminar, donde las placas estaban apiladas verticalmente en forma de estructura de tarjetas, sujetas por un marco metálico y una docena de pequeños tornillos. Ana se inclinó sobre la bandeja y yo me acerqué. Señaló algo entre la placa de telemetría y la placa de distribución de energía debajo de ella, diciendo que no debería estar allí. Examiné el pequeño objeto atascado en el hueco, de unos 5 centímetros de largo y poco más de 1 centímetro de ancho, envuelto en una película metalizada, del tipo que se utiliza para el blindaje térmico de los equipos de vuelo. Ana palideció, y cuando le pregunté por la naturaleza del objeto, admitió con voz tensa que no lo sabía, añadiendo que ese componente no figuraba en el manifiesto. Se volvió hacia la ventana de observación y se dirigió a Kayden para informarle del problema. La voz de Kayden exigió inmediatamente un informe, y Ana informó sobre el componente no declarado en la bandeja de aviónica. Un objeto envuelto en papel de aluminio de unos 5 centímetros por 1,5, atascado entre la placa de telemetría y la unidad de distribución de energía. Tras 3 segundos de silencio en el intercomunicador, la voz de Kayden volvió con la prohibición categórica de tocar el objeto hasta recibir instrucciones de Goddard. Ana se alejó de la mesa y volvió a llevarse la mano a la muñeca, frotándola con pequeños círculos. Yo me quedé donde estaba, examinando el objeto envuelto en papel de aluminio, que parecía un cartucho de datos de los que se utilizan para los dispositivos de grabación de vuelo. Pequeños módulos de estado sólido para registrar telemetría y eventos del sistema. Pero como no figuraba en el manifiesto, significaba que no debía estar allí. Los altavoces de la sala limpia crepitaban. Luego el tono volvió más fuerte que antes, sin ser amortiguado por la carcasa del carro, sino limpio, agudo y rítmico, sonando en impulsos cortos largos con pausas. Miré la cápsula con la bandeja de aviónica extraída y las placas desconectadas, a las que no llegaba ninguna alimentación, pero el tono seguía sonando. Ana se giró lentamente, escaneando la habitación,
y preguntó por el origen del sonido. Escuché y me di cuenta de que el tono no provenía solo de la cápsula, sino de todas partes, de las paredes, el techo y los altavoces al mismo tiempo. Ana alzó la voz, casi hasta un tono brusco, exigiendo que se desconectara la alimentación y ordenándome que sacara el conector y lo detuviera. Volví a la cápsula. Encontré el conector umbilical en la base de la bandeja. Un conector redondo de 12 contactos con un pestillo de seguridad. Giré el pestillo y tiré. El conector salió fácilmente, pero el tono no se detuvo. La voz de Kayden se escuchó primero por el intercomunicador, aguda y un poco más alta de lo habitual, exigiendo la evacuación y el bloqueo de la sala limpia. Me quedé de pie con el conector umbilical desconectado en las manos, mientras el tono seguía sonando con impulsos cortos, largos, con pausas en el mismo patrón y el mismo tono, provenientes de todas partes. Ana se volvió hacia la ventana de observación y asintió una vez, pero la voz de Stanley la interrumpió antes de que pudiera moverse, negándose rotundamente y afirmando que el protocolo exigía una confirmación visual de la integridad del contenido antes de iniciar el bloqueo. Kayden dijo algo ininteligible a través del cristal, pero Stanley no lo miró, manteniendo la vista fija en la sala limpia y hablando directamente al micrófono, ordenándome que realizara una inspección visual y confirmara que no había violaciones, fugas ni eventos térmicos. Puse el conector sobre la mesa de trabajo junto a la bandeja de aviónica, notando para mí mismo la inesperada estabilidad de mis manos, y confirmé que entendía la tarea. Ana retrocedió, dejándome espacio para trabajar, y dejó de frotarse la muñeca. Ahora tenía los brazos colgando a los lados, con las palmas abiertas y los dedos ligeramente separados, en una postura que había visto antes en personas que intentaban no tocar nada por miedo a las posibles consecuencias. Empecé por la cápsula, rodeando lentamente la plataforma elevada y descubriendo que el exterior estaba limpio, sin rastros de quemaduras, ablación ni grietas en las juntas de los paneles. Revisé el puerto de acceso, donde había quitado los sujetadores, y encontré bordes lisos sin decoloración ni estrés térmico. El tono no había cambiado. Me dirigí a la bandeja de aviónica de la mesa, debajo de la campana laminar, con 12 placas apiladas en un marco de cartón, todavía conectadas con cables planos, y un objeto envuelto en papel de aluminio atascado entre la placa de telemetría y la placa de distribución de energía, exactamente donde estaba. No toqué el objeto, sino que me incliné cerca con la luz de inspección y no encontré quemaduras en el papel de aluminio, aislamiento derretido en los componentes circundantes, líquido o restos de humo. Informé de que no había problemas visibles, confirmando que no había ninguna anomalía, incidente térmico ni fuga. Stanley tomó nota en su tableta, registrando la confirmación en 0602. Ana exhaló lentamente por la nariz y la voz de Kayden a través del intercomunicador exigió una explicación del origen del sonido, pero nadie le respondió. Continué con la inspección, pasando al carro con revestimiento de polímero y monitor climático, que seguía mostrando 18 grados y 2 décimas centígrados, con las ruedas bloqueadas y el precinto intacto. Me agaché y miré debajo, encontrando solo un marco metálico y ruedas. El tono volvió a repetirse en impulsos cortos, largos. Me levanté y justo entonces, mi teléfono empezó a vibrar en el bolsillo delantero derecho. Sentí una larga vibración a través de los pantalones de trabajo, característica de una llamada entrante. No me moví. La vibración se detuvo y luego volvió a comenzar con la misma pulsación larga. Ana me miró y notó que debía haber dejado mis dispositivos electrónicos personales fuera de la sala limpia. Reconocí que conocía esa regla. El teléfono siguió vibrando y lo saqué, viendo en la pantalla iluminada una llamada entrante de Don Turner, con su foto de contacto ocupando la mitad superior de la pantalla. Cabello rubio hasta los hombros, ojos verdes, en una foto que le hice en 2019, en una barbacoa en Norfolk, antes de que todo se viniera abajo. Me quedé mirando la pantalla.
Consciente de que Don no me había llamado en más de un año, quizá más. La última vez fue 6 meses después de que se formalizara el divorcio. Y entonces tampoco le respondí. Rechacé la llamada y volví a guardar el teléfono en el bolsillo, pero inmediatamente volvió a vibrar. Lo saqué y vi la misma pantalla con el nombre de Don Turner y la misma foto. Maldije y rechacé la llamada de nuevo, pero el teléfono volvió a vibrar antes de que pudiera quitar el pulgar de la pantalla. Ana ordenó que apagara el dispositivo. Lo intenté manteniendo pulsado el botón de encendido, pero el teléfono ignoró la orden y dejó en la pantalla la foto de Don, su nombre, el botón verde de respuesta y el botón rojo de rechazo. El teléfono vibraba sin parar en mi mano, sin detenerse esta vez, con una vibración constante que me hacía sentir un hormigueo en la palma y me entumeció los dedos. Rechacé la llamada de nuevo, pero se volvió a conectar en menos de un segundo. La voz de Stanley, a través del intercomunicador, exigía proteger el dispositivo o retirarlo de la zona controlada. Volví a pulsar el botón de encendido sin éxito. El teléfono seguía vibrando con la pantalla encendida. Volví a meter el teléfono en el bolsillo, donde la vibración presionaba mi muslo de forma constante e ininterrumpida, sintiéndose a través de la tela y la pierna como un zumbido de alta frecuencia, que coincidía con el tono de los altavoces. Ana volvió a girarse hacia la mesa de trabajo, sin mirarme más. El teléfono vibraba con más fuerza. Sentí cómo se desplazaba en el bolsillo y cómo aumentaba el calor en la pierna. No mucho, solo 1 grado o 2, pero lo suficiente como para notarlo. Luego, sentí un crujido, no muy fuerte, solo un pequeño chasquido, más una sensación que un sonido. La vibración se detuvo. Volví a sacar el teléfono y descubrí una grieta en la pantalla, que iba de esquina a esquina, en una línea perfectamente recta y limpia. La pantalla de la llamada seguía activa, pero la foto había cambiado. Ya no era Don, sino yo mismo, de pie en una habitación limpia con el teléfono en las manos, en una foto tomada desde atrás y desde arriba. Mi espalda hacia la cámara, la cabeza inclinada hacia abajo, la mano derecha sosteniendo el teléfono frente a mí y, al fondo, se veían la bandeja de aviónica sobre la mesa, la cápsula en la plataforma y la campana extractora laminar. La foto se había tomado exactamente desde el punto en el que yo estaba en ese momento. Miré hacia arriba y vi a Ana todavía de espaldas a mí, junto a la mesa de trabajo, y la ventana de observación, al otro lado del pasillo, mostraba a Kayden y Stanley detrás del cristal, sin cámaras, teléfonos, ni equipos instalados en el techo o las paredes de la sala limpia. Volví a mirar la pantalla, donde el nombre del contacto seguía siendo Don Turner, pero la foto me mostraba a mí en la sala limpia, sosteniendo el teléfono, y podía ver la grieta en la pantalla de la propia foto, la misma grieta que se acababa de formar. Di la vuelta al teléfono y descubrí que toda la carcasa trasera estaba intacta, sin grietas ni daños, pero cuando lo volví a dar la vuelta, la foto no cambió. Miré hacia arriba, hacia la ventana de observación, donde Kayden se inclinaba hacia adelante con ambas manos sobre el cristal, y Stanley estaba de pie junto a él, con una tableta en una mano y la otra sobre la radio. Miré a Ana, que seguía de cara a la mesa de trabajo, con el cuerpo en ángulo con respecto a la bandeja de aviónica, las manos apoyadas en el borde de la mesa y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Luego, miré su reflejo en la ventana de observación y vi que su rostro estaba vuelto hacia mí, no su rostro real, sino el reflejado en el cristal al otro lado del pasillo, donde podía ver su perfil, la barbilla inclinada hacia mí, los ojos fijos en mí y la boca en movimiento, mientras que su cuerpo real permanecía inmóvil de cara a la mesa. Parpadeé, pero el reflejo siguió siendo incorrecto durante un segundo más. Su boca continuó moviéndose, formando pequeñas palabras silenciosas en un ritmo que coincidía con algo. Contuve la respiración y la boca reflejada de Ana dejó de moverse. Exhalé y la boca reflejada volvió a moverse al mismo ritmo y al mismo tiempo. Ella respiraba al unísono conmigo, pero solo era un reflejo. No era Ana.
Parpadeé con fuerza y aparté la mirada, y cuando volví a mirar, el reflejo se había normalizado, mostrando a Ana de cara a la mesa en su posición real y en su ángulo real, sin ninguna anomalía. Metí el teléfono en el bolsillo, sintiendo la presión de la pantalla rota en mi pierna a través de la tela, mientras el tono seguía sonando. Me obligué a respirar lentamente, inhalar contando hasta 4, retener el aire contando hasta 4, exhalar contando hasta 4, tal y como me enseñaron en el programa en 2017, tal y como hacía en el apartamento cuando no podía dormir y mis manos no dejaban de temblar. No me ayudó mucho, pero seguí haciéndolo de todos modos. Ana se giró con su cuerpo real, no con su reflejo, y me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, pero ella notó que no parecía estar bien, a lo que repetí mi afirmación. Me observó durante unos segundos y luego volvió a girarse hacia la mesa. Me obligué a entrar en modo tarea, que es como lo llamaba cuando todo lo demás se vuelve demasiado ruidoso y simplemente elijo una cosa y la hago hasta que la termino, ya sea revisar el cableado, hacer una prueba de continuidad, apretar los conectores o registrar los resultados. Una cosa tras otra sin pensar en nada más. Miré el objeto envuelto en papel de aluminio entre las placas y dije que había que sacar el cartucho y descargar su contenido. Ana no se giró, al darse cuenta de que Kayden no había dado permiso para continuar, pero le sugerí que pidiera permiso. Se acercó al intercomunicador y pulsó el botón, informando de la necesidad de un ordenador portátil aislado, ya que quería descargar el cartucho. Tras una pausa, la voz de Kayden autorizó el uso de un dispositivo autónomo sin acceso a la red. Stanley confirmó que lo entendía e informó de que cogería el portátil. Salió de la sala de observación y oí sus pasos en el pasillo, la puerta que se abría, el movimiento de una maleta metálica y sus pasos de vuelta. La esclusa del vestíbulo completó su ciclo, dejando entrar a Stanley con un maletín rígido negro del tamaño de un maletín que colocó sobre la mesa de trabajo y abrió, mostrando un modelo antiguo de ordenador portátil, con una carcasa de plástico gruesa, sin tarjeta inalámbrica y con los puertos físicamente eliminados, excepto el USB-A y la toma de corriente, con un espacio de aire. Stanley explicó la falta de conectividad y Bluetooth, indicando que el dispositivo estaba diseñado únicamente para registros de diarios. Encendió el portátil y se apartó, observando cómo se cargaba la pantalla de inicio de sesión, tras lo cual introdujo una contraseña de 12 caracteres sin mirar las teclas. El escritorio se cargó con un fondo gris y 3 iconos: el explorador de archivos, el editor de texto y el reproductor multimedia. Stanley ordenó que se documentara todo e informó de que estaría en la sala de observación, tras lo cual se marchó a través del vestíbulo. Ana se puso un par de guantes de nitrilo nuevos y se inclinó sobre la bandeja de aviónica, diciendo que ella extraería el cartucho y yo me encargaría del portátil. Utilizó un par de pinzas de plástico del juego de herramientas, agarró con cuidado el borde del envoltorio de aluminio y tiró lentamente, sacando el cartucho con facilidad del hueco entre las placas. Colocó el cartucho sobre una alfombrilla antiestática y desplegó el papel de aluminio, descubriendo un dispositivo de 5 centímetros de largo y poco más de 1 centímetro de ancho, de plástico negro mate, con un conector USB-A en un extremo y una pequeña ventana LED en el lateral, sin ninguna marca del fabricante ni número de serie. Ana levantó el cartucho a la luz y lo identificó como un módulo comercial de estado sólido, probablemente COTS, con una capacidad de posiblemente 32 o 64 gigabytes, y luego me lo entregó. Cogí el dispositivo, le di la vuelta y examiné los pines limpios del conector, sin corrosión ni suciedad, con una ventana LED oscura. Inserté el cartucho en el portátil, el LED se iluminó en verde. El portátil emitió un suave sonido y se abrió la ventana del explorador de archivos, que mostraba el cartucho como una unidad extraíble con una capacidad de 64 gigabytes y un espacio utilizado de 1 y 2 décimos de gigabyte. Abrí el disco y encontré 3 carpetas sin etiquetas, nombradas con marcas temporales,
18 de noviembre de 2024, 27 de enero de 2025 y 9 de marzo de 2025. Abrí la primera carpeta y descubrí que no se trataba de telemetría, sino de fotografías. Al hacer doble clic en la carpeta 18 de noviembre de 2024, se abrieron 14 archivos de vídeo. Clips cortos, con nombres en forma de marcas temporales sin información adicional. Hice clic en el primer archivo. El reproductor multimedia se abrió con una pantalla negra durante 2 segundos y luego apareció una imagen del interior, probablemente de una sala limpia dentro de la propia cápsula, donde la cámara estaba instalada en algún lugar cerca de la parte superior, mirando hacia abajo al compartimento para muestras. Un pequeño compartimento de unos 20 centímetros cuadrados, con paredes metálicas, y un contenedor cilíndrico en el centro del tamaño aproximado de una lata de refresco con la tapa abierta. Me incliné para ver más de cerca y vi dentro del recipiente unas 20 tiras delgadas y transparentes, cada una de unos 7 centímetros y medio de largo y poco más de medio centímetro de ancho, que parecían una película de plástico o un material laminado, pero se movían, no flotaban, sino que se movían de forma intencionada. Una tira se doblaba por la mitad y se desplegaba. Otra se enrollaba por los bordes y se aplanaba de nuevo. La tercera se torcía 90 grados. Mantenía la posición durante unos segundos y volvía a girar sin ningún flujo de aire ni vibración. Simplemente un movimiento puro. Le pregunté a Ana sobre la naturaleza de estos objetos. Ella se acercó al portátil, pero no respondió, observando cómo las tiras seguían doblándose, girando y reorientándose, como si estuvieran probando el rango de movimiento o practicando algún tipo de acción, hasta que el clip terminó 18 segundos después, cortándose en una pantalla negra. Me recosté en mi asiento. Ana se frotó la muñeca y pidió que se reprodujera el siguiente archivo. Hice clic en el segundo archivo, del 18 de noviembre de 2021, y vi el mismo ángulo y el mismo contenedor, con las tiras, ahora dispuestas de otra manera en un montón suelto en un lado. Cuando una mano desnuda sin guante, de proporciones humanas y con 5 dedos, entró en el encuadre por la derecha. La mano se estiró hacia el contenedor, tocó una de las tiras y la levantó entre el pulgar y el índice. La tira se enrolló una vez alrededor del dedo. Luego la soltó. La mano la volvió a colocar en su sitio y el clip terminó. Miré a Ana y le pregunté por la identidad del propietario de la mano, pero ella negó con la cabeza, afirmando que no había nadie a bordo, ya que la cápsula era automática. Señalé la evidente presencia de una persona y Ana reconoció este hecho. Abrí el tercer archivo. Vi una pantalla negra sin imagen. Esperé 10 segundos sin resultado. Lo cerré y probé con el cuarto archivo. La misma imagen interna mostraba ahora un contenedor cerrado con la tapa sellada. A la derecha volvió a aparecer una mano. Tocó la tapa con un dedo y se retiró, tras lo cual terminó el clip de 9 segundos de duración. Revisé el resto de la carpeta y descubrí que la mayoría de los archivos eran variaciones de lo mismo. Tiras que se movían dentro del contenedor. Una mano que se adentraba en su interior. Varios clips mostraban ángulos más amplios del compartimento para muestras con etiquetas ilegibles y equipos desconocidos. Un clip mostraba una mano sosteniendo una tira frente a la cámara, donde la tira se doblaba en un cuadrado apretado. Luego se desplegaba y volvía a quedar plana. Cerré la carpeta. Ana miraba la pantalla con la mandíbula apretada y le pregunté si sabía qué era eso. Ella dudó, asintió una vez y me habló de un material similar que se había presentado en una reunión informativa restringida el año pasado, cuando Goddard presentó muestras de una misión de recolección a gran altitud. Parecían película o polímero, pero funcionaban como un almacén de memoria sin la electrónica y los circuitos habituales. Simplemente el material en sí mismo funcionaba de alguna manera. Le pregunté por el mecanismo de funcionamiento, pero Ana admitió que no lo sabía, explicando que nadie había explicado el mecanismo, solo habían mostrado el comportamiento.
Las tiras reaccionaban a la proximidad, la temperatura y los campos electromagnéticos. Almacenaban información y de alguna manera reproducían patrones. Miré la pantalla y le pregunté de nuevo si creía que se trataba precisamente de esas muestras, a lo que Ana respondió que no sabía qué más podría ser. El intercomunicador hizo clic, dejando pasar la voz entrecortada y ligeramente más alta de lo normal de Kayden, ordenando que se cerrara el trabajo, se extrajera el cartucho y se sellara, ya que no tenían permiso para ese nivel de acceso. No me moví. Ana miró por la ventana de observación, donde Kayden estaba de pie con ambas manos pegadas al cristal, y Stanley junto a ella con una tableta en una mano y una radio en la otra. Kayden anunció por el intercomunicador que era necesario obtener la autorización de Goddard antes de continuar, de acuerdo con el protocolo. Miré el portátil y vi que el indicador de la cámara estaba encendido, un pequeño LED verde junto a la lente en la parte superior de la pantalla, aunque yo no había encendido la cámara. Me eché hacia atrás y llamé a Ana, preguntándole si había encendido la cámara, pero me respondió que no. Señalé el LED, Ana lo vio y palideció. Cerré el reproductor multimedia y volví a abrir el explorador de archivos, donde el disco del cartucho todavía estaba montado. Actualicé la vista y vi una nueva carpeta. 9 de marzo de 2025, la fecha de hoy. La miré fijamente. Ana se dio cuenta de que esa carpeta no estaba allí antes, y yo estuve de acuerdo con su observación. Abrí la carpeta y encontré un archivo de vídeo con un nombre compuesto por 7 dígitos. Mi identificador de servicio. No hice clic en el archivo inmediatamente. Mi mano se quedó suspendida sobre el trackpad. Ana se acercó, mirando por encima de mi hombro, y entonces abrí el archivo. El reproductor multimedia se cargó y mostró una imagen de mi apartamento. Una foto interior tomada desde algún lugar cerca de la mesa de la cocina, con el ángulo apuntando al pasillo que conduce al dormitorio, donde reconocí el marco de la puerta, el interruptor de la luz y el zócalo que había reparado el verano pasado con masilla, que no coincidía exactamente con el color de la pared. La imagen era estable, sin vibraciones de la cámara, como si estuviera montada en un trípode o una estantería. Nada se movió durante 5 segundos, hasta que algo alto y estrecho, con proporciones humanas, pero con detalles irregulares, entró en el dormitorio. La criatura vestía una sudadera con el viejo logotipo descolorido y agrietado de Wallops en el pecho. La misma sudadera que doné a Goodwill hace 3 años, justo después de formalizar el divorcio. La figura se quedó en la puerta, sin rostro visible bajo la capucha, solo una sombra. Luego se volvió hacia la cámara y asintió lenta y deliberadamente, como si me reconociera, y el vídeo terminó. Cerré el portátil. Ana retrocedió y me preguntó qué era eso. Y yo le expliqué que era mi apartamento, mi lugar, filmado desde el interior de mi apartamento. La voz de Kayden a través del intercomunicador, más alta que antes, exigió una explicación de lo que estaba pasando. Me levanté, apartando la silla con un chirrido por el suelo, y le informé de que el cartucho estaba generando nuevos archivos y grabándonos en ese mismo momento. Ana se acercó al portátil, afirmando que era necesario destruir el dispositivo, pero la voz de Stanley prohibió categóricamente tocar el cartucho, alegando la prioridad de la integridad de las pruebas. Ana se volvió hacia la ventana de observación, afirmando que el dispositivo estaba creando contenido activamente y que era una amenaza viva, no una prueba. Pero Stanley ordenó que se alejara del portátil. Miré a Kayden a través del cristal y vi que miraba a la ventana con los ojos desenfocados, mientras su lector de tarjetas en el cordón parpadeaba en verde, rojo y verde en un ciclo repetitivo. Llamé a Kayden. Él parpadeó lentamente y luego su voz sonó a través del intercomunicador, plana y monótona, informando que el centro de control de la misión quería dejar el cartucho encendido y exigía continuar con la revisión y documentar todos los archivos. Ana se volvió hacia mí y me dijo que Kayden no había llamado a nadie, y me di cuenta de que tenía razón.
La tableta de Kayden no estaba en su mano. La radio seguía enganchada a su cinturón y él no había tocado nada. Me moví rápidamente, arranqué el cable de alimentación del portátil de la pared, tiré del pestillo de liberación de la batería y la saqué del chasis, tras lo cual la pantalla se quedó en negro. Ana retrocedió hacia la mesa de trabajo. Yo cogí el cartucho del puerto USB y lo metí en el bolsillo. Luego me volví hacia la cápsula en la plataforma. Tiré de la bandeja de aviónica hacia mí. Encontré el hueco entre la placa de telemetría y la placa de distribución de energía, donde el cartucho estaba atascado inicialmente, y lo volví a meter dentro. Luego cogí la correa de conexión a tierra de la mesa, la que se utiliza para proteger contra descargas electrostáticas, y la enrollé alrededor de las placas, fijando el cartucho en su lugar. El tono se detuvo. Se hizo un silencio total. Esperé 5 segundos y luego el tono volvió. Pero no desde la cápsula ni desde los altavoces, sino desde mí mismo. De mi garganta salía un zumbido grave e involuntario que vibraba a través de mi pecho y mi mandíbula y que no podía detener. Apreté la mano contra mi cuello y sentí la vibración bajo la piel, mientras la voz de Kayden a través del intercomunicador, ahora diferente y más aguda, anunciaba el incidente de contaminación, declarando que yo estaba infectado y ordenando que se iniciara el bloqueo de la cuarentena. Miré a Ana, pegada a la pared con las manos planas sobre las baldosas. Oí la voz de Stanley, ordenándome que me quedara donde estaba y no saliera de la sala limpia. Sentí un zumbido cada vez más fuerte en los dientes. Me di la vuelta y corrí por el vestíbulo, pulsando el botón de apertura de la esclusa. La puerta exterior se desbloqueó. Me abrí paso al pasillo, donde Stanley se dirigía hacia mí desde la sala de observación, con la radio en alto, ya informando de la violación del contenido del edificio 6, Sala Limpia 06, a las 19 horas. No me detuve. Giré a la izquierda y corrí por el pasillo hacia la salida lateral. Mis zapatos golpeaban las baldosas al ritmo del zumbido, mientras que detrás se oían los pasos de Stanley y su voz por la radio, informando de un sujeto móvil dirigiéndose por el pasillo sur, con una solicitud de apoyo en todas las salidas. Golpeé la barra de emergencia de la puerta lateral y salí corriendo al aire frío con el viento de la costa. El zumbido en mi garganta disminuyó inmediatamente de volumen, como si la presión exterior lo amortiguara, y seguí avanzando por el camino de acceso al aparcamiento de C, donde mi camión estaba aparcado en la tercera fila, justo donde lo había dejado. Saqué las llaves del bolsillo y pulsé el botón de desbloqueo. Las luces parpadearon. Stanley salió por la puerta detrás de mí, ordenándome que me detuviera, pero no lo hice. Resultó ser más rápido de lo esperado, acortando la distancia a unos 5 metros. Llegué al camión y di la vuelta. Él redujo la velocidad con la mano en la radio, respirando con dificultad. Su lector de tarjetas parpadeaba en verde, rojo, verde. Arranqué mi insignia del cordón y la golpeé contra su lector, que parpadeó en verde y mantuvo la señal. Stanley se quedó inmóvil, con el cuerpo completamente bloqueado, una pierna adelantada, la mano todavía en la radio y los ojos abiertos, pero sin seguir nada. Cogí la radio de su cinturón y la tiré con toda la fuerza que pude. Golpeó un charco cerca de la alcantarilla y se hundió en el agua. Luego me subí al camión, arranqué el motor y me fui. Llegué a la carretera de acceso a la playa, cerca de Asateag, en 22 minutos. Aparqué en un aparcamiento público casi vacío frente al océano y apagué el motor. El zumbido seguía presente, pero ahora era más suave, más parecido a un dolor que a una vibración. Bajé las ventanillas para que entrara el aire y me quedé allí sentado durante 1 hora o más, hasta que el zumbido se desvaneció por completo, aunque la garganta seguía sintiéndose rara, tensa y rasgada. Mi teléfono estaba en el bolsillo, me había olvidado de él. Lo saqué y descubrí que la pantalla estaba agrietada de esquina a esquina.
pero el dispositivo se reinició por sí solo, mostrando en la pantalla de bloqueo un 2% de batería y una nueva notificación de un video guardado en la galería. Me quedé mirando la notificación. Luego salí del camión. Caminé 3 metros hasta el contenedor de basura más cercano y rompí el teléfono contra el borde metálico hasta que la pantalla se hizo añicos y la carcasa se partió. Después, tiré los pedazos a la basura y volví al camión. Conduje todo el camino a casa con las ventanillas bajadas. Al día siguiente, a las 9 en punto, recibí una llamada de Wallops, una representante del Departamento de Recursos Humanos a la que nunca había conocido. Me informó de mi suspensión con efecto inmediato a la espera de una investigación, y no discutí. Stanley presentó un informe del que recibí una copia 2 días después, en el que describía la reacción de pánico, el incumplimiento del protocolo de cuarentena, el robo de material controlado y la destrucción de propiedad estatal, pero no mencionó el parpadeo y el bloqueo de su lector de tarjetas en el aparcamiento. Nunca volví a las instalaciones de la NASA. La primera semana mantuve todas las ventanas abiertas, incluso por la noche, cuando hacía suficiente frío como para ver mi aliento en la cocina. Las rayas comenzaron a aparecer en la segunda semana. Lavaba la ropa y encontraba una fina raya transparente de unos 7,5 centímetros de largo pegada a la camisa. La arrancaba y la tiraba. Pero en la siguiente colada aparecía otra, a veces 2. Dejé de usar la secadora y colgué todo fuera, en un tendedero que compré en una tienda de bricolaje de la ciudad, evitando las habitaciones cerradas.